Cierra los ojos por un segundo e imagina que todo lo que conoces, el cielo, las estrellas, tu propia vida, no es más que un sueño, una ilusión que tu mente puede moldear. Ahora abre los ojos y escucha esto. Hace más de 30 años, un hombre en México, Jacobo Greenberg, afirmó que vivimos en una matriz, un código invisible que nuestra conciencia puede reescribir. No era un loco, no era un soñador, era un científico, un doctor, un alma inquieta que estaba a punto de probarlo al mundo entero, cuando, de la nada, se desvaneció, sin un adiós, sin un rastro, como si la realidad misma lo hubiera borrado. ¿Qué sabía Jacobo que lo hizo desaparecer? ¿Qué verdad era tan poderosa que no podía ser revelada? Este no es solo un misterio, es una puerta a lo imposible, una invitación a cuestionar todo lo que crees real. Quédate, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu vida para siempre. Jacobo Greenberg no nació para ser un rebelde de la ciencia. A los 12 años, su mundo se derrumbó. Su madre, su ancla, murió de un tumor cerebral. Ese dolor no solo lo marcó, lo transformó. Mientras otros niños jugaban, Jacobo se sumergió en una pregunta. ¿Qué es la mente? ¿Qué hay detrás de nuestra realidad? Ese fuego lo llevó a estudiar psicología, psicofisiología y a obtener un doctorado. En su laboratorio en México, exploraba cómo el cerebro responde a los estímulos, buscando respuestas que la ciencia tradicional no podía darle. Pero el destino tenía otros planes. En 1975, una invitación inesperada lo llevó a Los Pinos, el corazón del poder en México, donde Margarita López Portillo, hermana del presidente y defensora de las culturas indígenas, le presentó a una figura que cambiaría su vida, Doña Pachita. Doña Pachita no era una curandera común. De día cantaba en cabarets y vendía boletos de lotería, pero su verdadero poder estaba en sus manos, en su mirada, en un cuchillo heredado que parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Decían que curaba ceguera, devolvía la fertilidad, incluso arrancaba a las personas de las garras de la muerte. ¿Cómo? Sin bisturí, sin medicinas, solo con lo que ella llamaba cirugías espirituales. Los médicos la llamaban charlatana, los escépticos, fraude, pero Jacobo, con su mente abierta y su corazón herido, vio algo más. Vio a una mujer que parecía manipular el tejido mismo de la realidad. En sus libros, escribió que Pachita podía materializar y desmaterializar objetos, órganos, tejidos, como si estuviera reescribiendo el código del universo. Y entonces, una idea lo golpeó. ¿Y si la realidad no es fija? ¿Y si todos podemos cambiarla? Jacobo Greenberg no se conformó con observar. Formuló una teoría que estremecería los cimientos de la ciencia, la teoría sintérgica. Según él, vivimos en una simulación, una matriz de información donde nuestra conciencia es la clave. Imagina la realidad como un programa de computadora. La matriz es el código, y nuestras mentes son las que lo leen. Pero algunos, como Pachita, podían ir más allá. No solo leer, sino escribir, alterar el código mismo. Greenberg vio en los rituales de Pachita no magia, sino una manipulación consciente de la energía universal. Décadas antes de que Matrix capturara la imaginación del mundo, Jacobo ya hablaba de una realidad holográfica. Y no se quedó en palabras, decidió probarlo. En 1987, Greenberg publicó Los chamanes de México, una obra titánica de 6 volúmenes, escrita como si un espíritu superior lo guiara. En ella detalló los milagros de Pachita y su visión de una realidad moldeable. Pero su prueba más audaz fue un experimento que desafió la lógica. Colocó electrodos en 2 personas, las hizo meditar para conectar sus conciencias y luego las separó en habitaciones distintas. Una recibió estímulos, luces, sonidos, mientras la otra, en teoría, no percibía nada.
pero en un 25% de los casos, los cerebros de ambos reaccionaron al mismo tiempo, como si estuvieran entrelazados en un campo invisible. Greenberg lo llamó el campo neuronal unificado, la prueba de que todas las mentes están conectadas en una red universal, la matriz. La academia lo ridiculizó, lo llamó fantasioso, pero Jacobo no se rindió. Sabía que estaba cerca de algo grande. Mientras los científicos lo ignoraban, otros ojos estaban puestos en Greenberg, los de la CIA. En los años 80, la agencia investigaba fenómenos psíquicos en su proyecto Stargate, buscando aplicaciones para la telepatía y la visión remota. El trabajo de Greenberg estaba en sus archivos. Sus ideas sobre la conciencia eran demasiado valiosas para ser ignoradas. Durante casi 2 décadas, la CIA exploró lo que la ciencia oficial negaba. Pero todo esto ocurría en las sombras, y mientras el mundo académico apartaba a Greenberg, él seguía adelante, imperturbable, planeando un experimento final que callaría a los escépticos de una vez por todas. En 1994, Greenberg estaba listo para dar el salto definitivo. Le dijo a su hija, Stucia, que viajaría a Katmandú, Nepal, para realizar un experimento masivo, conectar las mentes de meditadores en 2 continentes, demostrando que el campo neuronal unificado era real. Sería su prueba irrefutable, un experimento imposible de desmentir. Pero el 8 de diciembre de 1994, Jacobo Greenberg se desvaneció. Sin despedidas, sin rastros, sin explicaciones. No apareció en su propio cumpleaños, algo impensable para un hombre tan cercano a su familia. La noticia corrió como pólvora, pero nadie lo encontró, ni en México, ni en Nepal, ni en ningún lugar. La desaparición de Greenberg desató un torbellino. Su hija Stucia, cantante de la banda Heaven and Earth, usó su fama para aparecer en televisión, ofreciendo una recompensa por cualquier pista. Las llamadas llegaron, pero todas eran falsas. Descripciones vagas, detalles erróneos. Solo un hombre, Clemente Padilla, un policía mexicano con un historial impecable, tomó el caso en serio. Revisó los registros de pasaportes. Greenberg nunca salió de México. Buscó en Katmandú, ninguna pista. Pero un testimonio lo estremeció. Una mujer en Boulder, Colorado, afirmó haber visto a Greenberg, seguido por 2 hombres de traje. Padilla contactó a un agente de la CIA, quien confirmó que esos hombres eran agentes, Rick Howard y Marina Velasco. ¿Estaban protegiendo a Greenberg o asegurándose de que no hablara? Padilla pensó que había resuelto el caso, pero al volver a México fue retirado sin explicación. Renunció frustrado y el expediente de Greenberg simplemente desapareció. Las sospechas pronto apuntaron a Teresa, la segunda esposa de Greenberg. Él había dejado mensajes a su familia, confesando que ella lo torturaba mentalmente. Teresa era celosa, inestable, y su pasado era un enigma. Credenciales académicas falsas, una boda secreta, incluso dudas sobre su verdadero nombre. Greenberg, en sus últimos meses, dormía en su coche, como si huyera de ella. Y luego, 1 año después de su desaparición, Teresa también se desvaneció. ¿Era una espía, una manipuladora puesta para controlar al científico? ¿O fue ella quien lo hizo desaparecer? Su rastro se perdió tras ser vista con una mujer misteriosa, dando historias contradictorias. Un día decía que Greenberg estaba en otra ciudad, otro que viajaban a Nepal, y luego fue vista sola en Tijuana. El misterio solo crecía. La desaparición de Greenberg dio paso a teorías que estremecen. Primera, la CIA. Su interés en Greenberg era real, documentado en los archivos desclasificados del proyecto Stargate. Lo silenciaron porque su experimento en Nepal era demasiado peligroso. Pero, ¿por qué desaparecerlo si eso solo amplificaría su mito? Segunda, el gobierno mexicano.
Greenberg fue presentado a Pachita por la hermana del presidente, y Pachita misma había sido perseguida por brujería. ¿Vieron a Greenberg como una amenaza cultural? Sin embargo, tras décadas y cambios de gobierno, no hay pruebas de un encubrimiento. Tercera, Greenberg abandonó todo. Y sí, como Pachita, que desaparecía cuando la buscaban, decidió salir de la matriz. Pachita se desvanecía y reaparecía sin envejecer, como si dominara la realidad misma. ¿Le enseñó a Greenberg a hacer lo mismo? Esta idea, aunque fascinante, exige creer en lo imposible. Y finalmente, la teoría más oscura, Teresa, su comportamiento errático, sus conexiones sospechosas, incluso su desaparición final, sugieren que pudo haberlo traicionado. Pero, ¿para quién? Han pasado 29 años desde que Jacobo Greenberg se desvaneció, y su misterio sigue vivo. Sus experimentos no han sido replicados, sus teorías no han sido validadas por la ciencia oficial, pero su desaparición es un eco que resuena. ¿Y si tenía razón? ¿Y si la realidad es una ilusión que podemos transformar? En nuestro canal exploramos estas ideas no como hechos, sino como posibilidades. No decimos que Greenberg probó la matriz, pero sus preguntas nos invitan a mirar más allá. La física moderna, con nombres como John Wheeler y Nick Bostrom, sugiere que la realidad podría ser información, que existimos porque somos observados. Greenberg lo dijo primero y pagó un precio. Su historia no es solo un misterio, es un desafío a despertar. Jacobo Greenberg desapareció, pero su visión sigue aquí, susurrando en cada rincón de tu mente. ¿Y si la matriz es real? ¿Y si tú tienes el poder de reescribirla? No te pedimos que creas ciegamente, sino que abras tu corazón, que explores, que cuestiones. Suscríbete, únete a esta comunidad de buscadores, porque juntos podemos desentrañar los secretos de la realidad. Comparte este video, reflexiona y pregúntate, ¿qué harías si supieras que todo es posible? Jacobo Greenberg lo intentó, y su desaparición nos recuerda: la verdad está ahí, esperando que la encuentres. Tu vida, después de este video, nunca será la misma.